las actas de las sesiones 121 y 122 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión y ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la oferta en educación parvularia. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Proyecto de ley inicia moción de los diputados y diputadas Emilia Schneider, Félix Buigueño, Andrés Giordano, Cosme Mellado, Vlado Mirosevich, Érica Olivera, Alejandra Plasencia, Marcela Riquelme, Camila Rojas y Juan Santana, que modifica la ley 20.418 para promover una educación sexual integral en el sistema escolar en prevención del abuso sexual infantil. Proyecto de ley iniciado moción de los diputados y diputadas Mónica Arce, Héctor Barría, Viviana Delgado, Andrés Giordano, Karen Medina, Elia Molina y Emilia Nullado, que modifica el estatuto docente para homologar los derechos de los profesionales de la educación en materia de distribución de horas lectivas y no lectivas. Comunicación del jefe de bancada de diputados PPD, por la que informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por el diputado Héctor Ulloa. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, porque comunica que la sala, a solicitud de la diputada Daniela Serrano, acordó remitir a esta comisión el proyecto de ley que sanciona la violencia política en el ámbito escolar y prohíbe la difusión de ideologías políticas en establecimientos educacionales y redes sociales ligadas a esto, una vez sea despachada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Ordinario 986 de la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 665 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca del estado de avance de las obras para la recuperación de las instalaciones de la Escuela de Educación Básica de la localidad rural de El Bochinche, en la comuna de Algarrobo, como solución de largo plazo del problema de falta de matrículas que aqueja a la provincia de San Antonio. Correo electrónico de la oficina de la diputada Marcia Rafaela, tras del cual remite correo del médico cirujano Agustín Morán, que detalla actualización de las acciones a su juicio vulneratorias que se llevan contra él. Expone que la Unidad de Procedimientos Disciplinarios de la Universidad de Santiago ha resuelto su expulsión ante los cargos que contra él se detenta, siendo que él es el denunciante. Adjunta la solicitud de medidas cautelares contra el Estado de Chile por eventuales violaciones a los derechos humanos contra su persona en virtud de ser él parte de una población vulnerable correspondiente a la comunidad LGBTI. Solicita a la Comisión Oficial al Presidente de la República, al Ministro de Educación, a la Ministra de Salud, a la Presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Junta Directiva de la Universidad de Santiago, a la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el Servicio de Salud Metropolitano, respecto de las eventuales vulneraciones que el Estado chileno estaría realizando contra su persona y dar pronta solución. Además, solicita mantener en reserva sus enfermedades crónicas que aparecen en el escrito, en conjunto con la Comisión de Salud, oficiar a quienes menciona, toda vez que le quedan 6 meses para egresar de sus estudios, porque forma parte del concurso CONIS 2021, donde ganó una beca de estudio en traumatología y ortopedia de la Universidad de Santiago y debe realizar la devolución de dicho estudio en el Hospital de Peñaflor, hospital rural sin especialistas en dicha área. Oficiar conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos los agentes que menciona en su escrito ante eventuales violaciones a los derechos humanos por parte de un agente estatal y permitirle en el más breve plazo acudir a esta comisión para exponer sobre las falencias en su caso. Correo electrónico de la diputada Viviana Delgado, a través del cual remite carta suscrita por el presidente de la Junta Directiva y rector de la Universidad Bolivariana, en la que denuncian una serie de irregularidades del Consejo Nacional de Educación, por lo que señala que desde esta Comisión de Educación resultaría eficaz llevar acciones de fiscalizadoras que correspondan. A través del sistema de ley de lobby, solicitud de audiencia con esta comisión, derivada por el diputado Sebastián Videla, requerida por la señora Claudia Muñoz para referirse al proceso de admisión escolar 2025. Correo electrónico de la secretaria de la Presidencia de la Organización Internacional Dislexia y Familia, a través del cual anuncia que el presidente de ISFAM visitará por primera vez Chile este sábado 17 de agosto en el marco de su gira de trabajo por 16 países de Latinoamérica. Solicitaba la posibilidad de agendar una reunión con esta comisión a fin de presentar el proyecto de ley que se está tramitando en los estados iberoamericanos para dar atención a las personas que tienen dislexia y otros trastornos de aprendizaje y que representan más del 10% de la población del país. Finalmente, correo electrónico del equipo de la Fundación José Galazo, por medio del cual, a fin de aportar a la fluidez de la discusión y votación del proyecto de ley que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidado en su salud mental, hacen llegar los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y un documento resumen de 5 principios que a menudo suelen ser incumplidos. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, ¿les parece despachar en los oficios señalados en el punto número 8 que a través del correo de la diputada Marcia Rafael? Sí. ¿Habría acuerdo? Sí.
el despachar los oficios que solicita el correo de la diputada Marcia Rafael en el punto número 8 de la cuenta, que es un punto largo sobre el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, si es que no me equivoco. ¿Lo podríamos leer de nuevo? Sí. ¿Era broma? Era broma, perdón. Perdón, es que hoy día no tenía comprensión lectora, entonces estoy... ¿Pero habría acuerdo para despachar el oficio? Acordado y despachado los oficios, entonces. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Puntos varios, entonces. ¿Alguna palabra sobre puntos varios? Diputada Arce. Muchas gracias, presidenta. El día de ayer se sostuvo una reunión por parte de la directiva, con parte de la directiva de la Asociación de Funcionarios del SLEP Licancabur, quienes nos dieron a conocer los puntos críticos con la vista a la entrada del régimen del servicio desde el año 2025. Este gremio, presidenta y colegas, está a favor del traspaso a los SLEP y esperan con ansia la entrada en régimen del servicio, pero que sea en buenas condiciones, haciendo buen uso de los recursos públicos y con una administración eficaz y eficiente que vele por la educación pública del país. Dicho lo anterior, presidenta, solicito el acuerdo de esta comisión para presentar un oficio a la DEP para que nos comente las medidas que han llevado a cabo para abordar la situación del SLEP Licancabur y en particular refiriéndose a las situaciones de amedrentamiento laboral y ausencia de procedimientos de denuncia, la falta de presupuesto asignado para la implementación del plan de capacitaciones, la deficiente gestión de licitaciones públicas que mantiene a los funcionarios sin servicio de Internet, la desprolijidad en el manejo de bienes públicos, ya que una parte importante de estos no cuentan con ninguna clase de registros en el inventario del servicio. Y por último, el cumplimiento de convenios de desempeños de subdirectores de áreas críticas, como es el caso del subdirector de Administración y Finanzas, quien al cumplir un año en sus funciones cuenta con un 0% de cumplimiento. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Arce. Entiendo entonces que la solicitud es el oficio a la Dirección de Educación Pública. ¿Habría acuerdo con el oficio planteado por la diputada? ¿Quién lo pidió? La diputada Mónica Arce. Por supuesto. Muchas gracias. Acordado entonces. Ahora el diputado Santana, luego el diputado Schubert, luego diputada Medina. Gracias, presidenta. Mi punto varios tiene que ver con una comunicación que tuve con una de las dirigentes de las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos de la comuna de Copiapó, pero que es extrapolable, presidenta, para distintos tramos de actores del mundo de la educación, porque como usted bien lo sabe, tanto las trabajadoras de los jardines, no solamente BTF, sino que también integra Junji, y también los profesores se someten a una evaluación de la carrera docente, ¿no? Que en algunos casos fue el año anterior. Y resulta que se someten a esta evaluación, que es parte de una ley de la República, entre otras cosas para evaluarse naturalmente, y en caso de que el resultado de esa evaluación sea positivo, ellos aumentan en los tramos que existen hoy día. Y eso, por supuesto, trae consigo un aumento en su salario, ¿no? Que es el sentido que tiene esto, ¿no? Es decir, ir rindiendo evaluaciones que posteriormente traen consigo mejoras en sus condiciones laborales. Y lo que me transmitió la dirigente de los jardines BTF es que a aquellas trabajadoras que se evaluaron hace algunos meses atrás dentro de la carrera docente y que mejoraron su tramo y por tanto su salario, no se les ha aumentado su salario hasta el día de hoy, en circunstancias de que ese aumento se iba a producir en el mes de julio. Por razones administrativas se les dijo que no iba a producirse en julio y que posteriormente se iba a producir en agosto, y resulta que ahora en agosto les llegó un correo electrónico, recibieron un correo electrónico en donde se les informa que el aumento producto del avance en los tramos de la evaluación docente tampoco se va a producir porque la DIPRES no ha autorizado el aumento, digamos, de esta remuneración. A mí me parece insólito que trabajadores del mundo de la educación que cumplen con las reglas, con la normativa actual, que se someten a la evaluación y que obtienen buenas calificaciones y por ende aumentan sus tramos, hasta el día de hoy no vean materializado ese aumento en su salario. Por tanto, yo quiero, presidenta, solicitarle un oficio dirigido a la Dirección de Presupuesto para saber exactamente cuándo se va a dar esta autorización y si es que realmente hay argumentos administrativos que ameriten el atraso de un aumento salarial
que los trabajadores y trabajadoras de la educación inicial y de la educación escolar están esperando. Muchas gracias, diputado Santana. ¿Habría acuerdo con el oficio señalado por el diputado a la Dirección de Presupuesto? Acordado, entonces, se despacha el oficio. Diputado Schubert tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Junto con saludar a los presentes, consulto a la Secretaría por su intermedio, Presidenta, si hemos recibido el informe del Comité de Expertos que el año pasado, cuando se discutió el proyecto de ley de presupuesto de la Nación, se comprometió. Era un informe exhaustivo. Había uno que era uno rápido que llegaba, creo que ya llegó y que en base a ese se hizo el proyecto de ley que está en el Senado, pero se comprometió para aprobar el presupuesto del año pasado un informe respecto de los LEP por un comité de expertos. No tengo registro de que ese informe haya llegado a la comisión, por eso la consulta si es que ya llegó a la comisión o si no para pedir que lo hagan llegar. Gracias. Sí, muchas gracias. Señora secretaria. Presidenta, yo tampoco tengo recuerdo de haberlo recibido, pero si nos da unos minutos para revisarlo en nuestro registro. Muchas gracias. Y le avisamos. Diputado, una pregunta. ¿No será el informe del INDH sobre el SLEP Atacama? Bueno, a propósito de eso también podemos buscar si ese llegó. Entonces dejamos a la espera su solicitud y luego retomamos la posibilidad de generar un oficio. Un segundo, diputado Badía, que tiene la palabra la diputada Medina. Gracias, Presidenta. Saludo a mis colegas y a todos los presentes en esta comisión. Y como tantas veces oficiamos, Presidenta, respecto a una comuna de mi distrito que yo siempre he dicho es la comuna símbolo de la mala administración de la educación pública en los municipios, que es la comuna de Lota. Hoy día también quiero destacar el compromiso que se ha logrado con fuerza de muchas autoridades que han estado al pendiente de estos problemas y cómo termina perjudicando a nuestros alumnos. Quiero reconocer que el Ministerio de Educación nos ha dado una solución, que es la última instancia, donde no debiéramos llegar, pero que es nombrar un administrador provisional, el cual el día de ayer se reunió con la Superintendencia y el Ceremi de la región, y ya hay compromisos al menos de no realizar despidos a los funcionarios, cosa que les preocupaba, y sobre todo de pagar los sueldos íntegros hasta que sean traspasados, que ya igual es prontamente. Así es que valoro mucho, agradezco esta instancia, esperar que esta misma disposición esté para otras comunas que sabemos que también están complicadas en otras regiones. Y es bueno destacar, Presidenta, no solo lo malo, sino que también las acciones que se van tomando para dar solución. Así es que agradezco la gestión. Muchas gracias, diputada. Nos alegramos mucho por esa noticia y que ojalá se siga avanzando por la educación en todo nuestro país. El diputado Badía tiene la palabra ahora y no tengo más palabras. Con eso pasaríamos a la orden del día. Yo espero que el administrador haga su pega, porque creo que el trato que se le ha dado a los alumnos de la comuna de Lota no es el que se merece ningún estudiante a lo largo del país. Dicho eso, Presidenta, puede ser extemporánea mi petición. En relación a lo que planteaba el diputado Santana, respecto de estas funcionarias que teniendo derecho ya a recibir ya entre comillas un incremento, un bono, una mejora en sus ingresos, por una cuestión más bien de carácter administrativo, pasa el tiempo y esto no se produce. Y esto no es nuevo, Presidenta. Lo mismo ocurre cuando nosotros aprobamos algunas leyes que dicen relación que se debe atener también a un reglamento. Se fijan plazo y estos reglamentos sobrepasan con largueza, ¿ya?, los tiempos que se han fijado y los reglamentos no se dictan. Entonces yo sugiero, Presidenta, que el oficio que el diputado Santana ha solicitado que se envíe a la DIPRES para que aclare la situación, también debiéramos enviarlo a la Contraloría. Porque alguien no está haciendo su pega. Porque si se aprueba una ley que involucra recursos es porque los recursos están. Por lo tanto, aquí quienes están pagando las consecuencias de este incumplimiento son las funcionarias que tienen derecho ya a estos beneficios o aumentos salariales. Entonces, yo le solicitaría, Presidenta, que justo con enviar ese oficio que pidió el diputado Santana, reitero, también hagamos el requerimiento a la Contraloría para que haga la investigación correspondiente y se nos remitan los resultados de la investigación a esta comisión.
si fuera posible. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Sí, es posible, si es que hay acuerdo de la comisión y del diputado Santana, que fue el que envió el oficio. El diputado Bobadilla. Hay acuerdo entonces. Ha tomado el acuerdo. No sabría decir si es despachado el oficio, porque ya lo habíamos despachado, pero bueno. Se redespacha, recontra despachado. Entrando ya en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley de origen en moción que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. Este se encuentra en su primer trámite constitucional. Para ello nos acompaña el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón, a quien le damos una cordial bienvenida a la comisión, y también la asesora del gabinete del subsecretario, a la señora Irune Martínez Rebolledo, que lo acompaña. Dicho eso, señora secretaria, si es que podría ponernos al corriente de dónde quedamos en la última votación. Sí, presidenta, terminamos el artículo 2 del proyecto y nos correspondería comenzar el artículo 3. Aquí hay una indicación para agregar para intercalar un artículo, página 6. Indicación número 11. Sí, esta indicación agrega un artículo 4, en realidad está... Que al parecer quedó mal puesto acá porque agrega un artículo 4, pero podríamos votarla ahora y después se arregla, digamos. Sigamos el orden del comparado. Sigamos el orden del comparado, entonces. La indicación 11 de las diputadas Schneider, Palacense y Serrano para intercalar un artículo 4 nuevo ajustando la actual numeración del siguiente tenor. Artículo 4. Elaboración y actualización de los planes plurianuales. En la elaboración y actualización de los planes plurianuales regulados en el artículo anterior, las instituciones de educación superior deberán asegurar la participación consultiva de todos los estamentos de la comunidad académica, reconociendo los mecanismos legítimos de elección de representantes de que disponga cada cual. Las universidades deberán actualizar su plan cada 3 años, mientras que los institutos profesionales deberán hacerlo cada 4 años y los centros de formación técnica cada 6 años. Muchas gracias, señora secretaria. No sé si alguien quiere tomar la palabra respecto a la indicación. Si no, procederíamos a la votación. Diputado Bobadilla. Presidenta, yo creo que esta discusión ya la hemos tenido, pero yo quisiera reiterar lo siguiente. Seguimos con esta indicación entregándole y dándole responsabilidades a los centros de estudio. Y normalmente cuando asignamos funciones o más responsabilidades, esto necesariamente debe y tiene que involucrar recursos. Yo, en general, no puedo estar en desacuerdo con el proyecto, pero el contenido es lo que a mí me complica, de seguir exigiéndole a los centros de estudio sin asignar ni un peso. Creo que no es el camino correcto, porque de lo contrario esto va a transformarse quizás en letra muerta. Y en ese sentido yo quiero, antes de pronunciarme respecto de la indicación, consultarle la opinión al Ejecutivo, en la línea de que aquí le estamos asignando mayores responsabilidades a los centros de estudio. Y esa asignación de más responsabilidades creo que también trae consigo la necesidad de tener más recursos a disposición de esto, porque le seguimos cargando la mata a los mismos funcionarios y aquí no hay ninguna alternativa, de acuerdo a lo que yo veo, de entregar recursos para que puedan asumir estas nuevas responsabilidades que les estamos entregando a las universidades o a los centros de estudio superior. Entonces me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo respecto del tema. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, me había autosolicitado la palabra para poder referirme a la indicación, en tanto soy una de las mocionantes, digamos, de esta indicación. Solamente para precisar el debate, esta indicación lo que busca establecer no es ya la obligación, o sea, digamos, el contenido de los planes plurianuales, que eso ya está regulado en la indicación anterior que aprobamos, sino más bien el plazo, cuál sería el requerido para ir elaborando y actualizando
actualizando los planes plurianuales. Esto es muy importante porque es algo que nos señalaron también desde el Centro de Educación Inclusiva, desde los representantes de la educación técnico-profesional, era que había que distinguir entre los distintos planteles de educación superior. Por eso la indicación establece que las universidades, que suelen ser instituciones más complejas, que cuentan en su mayoría con direcciones de bienestar, con psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, tengan 3 años para actualizar y elaborar el plan, mientras que los institutos profesionales deben hacerlo cada 4 años y mientras que los centros de formación técnica cada 6 años, en línea de poder permitir que estas instituciones desarrollen las capacidades, las herramientas, la infraestructura para poder hacerse cargo de estos planes plurianuales de intervención en materia de salud mental, pero en atención a las diferencias que tiene cada institución. Ese es un poco el objetivo y el objeto de la indicación puntualmente que estamos tratando. El artículo anterior que ya aprobamos es el que establece precisamente el contenido de estos planes plurianuales, pero quiero volver a puntualizar algo y con esto cierro la intervención, de que los planes plurianuales recogen muchas acciones que ya llevan a cabo los centros de educación superior y que además son sugerencias de cómo intervenir en distintos planos. Planos que tengan que ver con la prevención comunitaria, planos que tengan que ver con casos más focalizados y ya cuando implica un caso más grave que requiere una derivación. Pero todos estos niveles de intervención son precisamente niveles que están ejemplificados para hacer más fácil la comprensión de la norma, pero el objetivo es que tengan planes de intervención diferenciados según los distintos problemáticas que se pueden presentar en materia de salud mental en las comunidades de la educación superior. Dicho eso, le ofrezco la palabra al subsecretario o a su asesora para que puedan referirse a las preguntas del diputado Bobadilla. Bueno, como nosotros señalamos también en su oportunidad de ser requeridos por su intermedio, Presidenta, en caso de que esto de manera directa o indirecta irrogara gasto, debería ser un proyecto de atribución exclusiva del Ejecutivo y no una moción parlamentaria. Por ende, de manera directa la indicación por la cual se consulta, en nuestra opinión, está en el marco de un proyecto de moción y que por lo tanto de manera no en sí misma establece una carga financiera para las instituciones. Dicho esto, por supuesto la preocupación por la salud mental tiene un impacto global en la estructura de costos de las instituciones. Parte de nuestra arquitectura del financiamiento de la institución de educación superior, por ejemplo, incluida en gratuidad, lo tienen en el levantamiento de costos de nuestra regulación arancelaria. Se establece mecanismos a partir de los cuales las instituciones pueden reportar los costos que le generan el personal dedicado al bienestar de los estudiantes. Dicho esto, como hemos adelantado también en otros momentos, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud en una mesa técnica con distintas actorías está trabajando en un conjunto de medidas que luego esperamos prontamente sean en el contexto de la tramitación de este proyecto, sean expresadas en indicaciones donde podamos precisar más materias al respecto y enfrentar, en caso de que alguna de estas indicaciones lo requiera, instrumentos de financiamiento al respectivo. Digamos, no queremos escapar, o sea, digamos, anular el problema de fondo que se plantea. La salud mental tiene un impacto en la estructura de costos. Esto lo vamos a abordar a través de distintas iniciativas, tanto en el plano legislativo como en la reorganización del financiamiento de la educación pública que estamos trabajando a través de las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo. Entonces vamos a trabajar el tema del financiamiento, vamos a comprometer también indicaciones en este proyecto. No nos parece negativo que continúe su tramitación, en todo caso, porque me parece que avanza en la dirección de generar un marco normativo para esto, para los temas de salud mental en la educación superior, y nos parece que esta de manera directa no irroga gastos. Se trata de la obligación de elaborar planes que, por supuesto, está dentro de las competencias de las instituciones de educación superior, y hay muchos ejemplos en la regulación de medidas de esta naturaleza que se han tramitado y aprobado sin que ello implique que se considere que irrogan gastos. Eso. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Bobadilla, y luego procedemos con la votación. Presidenta, al subsecretario
con todo respeto, ¿ah? No, con mucho respeto, Por intermedio. por intermedio de la presidenta. La verdad es que harto enredada la explicación que da el subsecretario, y lo dije con todo respeto. Porque en algún momento de su explicación plantea de que van a ver ya el tema del financiamiento a través de otras iniciativas. Y después nos dice de que no implica gasto. O sea, la verdad es que hay una contradicción en su planteamiento. Me gustaría, Presidenta, que pudiera aclarar esto. Porque si no implicara gasto, ¿por qué dice de que a través de otras iniciativas o algún proyecto van a ver el tema del financiamiento? Eso me parece muy extraño y muy poco convincente de que esto no implique gasto. Subsecretario. Muchas gracias, diputado. Sí, por su intermedio, Presidenta, hay que establecer una distinción entre el artículo referido y la indicación referida en sí. Ella consideramos, y de hecho, por supuesto, la atribución para considerar el proyecto como constitucional y por lo tanto que pueda seguir su tramitación es de la Cámara. El Ejecutivo en este caso concuerda con esa interpretación. En sí mismo, eso no nos parece que genere esa medida en particular un gasto. Dicho eso, distinto si uno hace un juicio global sobre el problema de la salud mental en la educación superior, por supuesto que hay desafíos que hay que enfrentar de financiamiento. Parte de esos desafíos ya lo enfrentamos, porque en nuestros aranceles, que está implementándose la regulación arancelaria, que se hacen a través de un levantamiento de costo, el personal contratado para el bienestar del estudiantil está dentro del levantamiento de costo. Es decir, parte. Ahora, uno podrá decir, no todas las instituciones están en gratuidad, por supuesto. Y luego tenemos un conjunto de fondos institucionales que reciben instituciones públicas y privadas, y además un conjunto de fondos concursables para instituciones de toda naturaleza, en que abordamos estas materias. De hecho, muchas de las experiencias en cuidado de la salud mental que se han llevado adelante por el sistema han sido financiadas por el Ministerio de Educación a través de proyectos de área estratégica y de Fondo de Desarrollo Institucional. Entonces, lo que yo he tratado de establecer es un planteamiento de manera general respecto a nuestra política de salud mental, que va a intentar abordar, mejorar y volver más eficiente este tipo de elementos respecto de el cuidado de la salud mental en la educación superior. Pero emitido el juicio respecto a lo que se ha consultado, no parece de manera directa o indirecta que ella, articulado aquella indicación, no constituiría en sí misma, no irroga gasto. Si es de interés, y como lo hemos planteado en otras veces, vamos a poder en algún momento, pero tampoco es en un año más, vamos a poder discutir pronto, en poco tiempo, una política más integral respecto a esto, que va a contemplar medidas de naturaleza, por supuesto, algunos cambios normativos, como también medidas de naturaleza administrativa que lleva adelante el Ejecutivo. Es un tema que nos interesa mucho, es más, es un tema que nosotros mismos venimos impulsando hace mucho tiempo. Así que espero, hicimos un consejo asesor, hicimos un levantamiento de diagnóstico en las instituciones y creemos que podemos tener una política satisfactoria en esto, responsable y con un buen uso de los recursos fiscales. Así que disponible siempre para conversar respecto a esa política, que es de un planteamiento general y naturalmente excede la tramitación de este proyecto en particular. No sé, creo que he resuelto la duda del diputado. Muchas gracias, subsecretario. Respondí a la pregunta, ahora corresponde entrar en tiempo de votación. Secretaria, por favor. En votación, entonces, la indicación número 11. Diputada Arce. A favor. Diputado Bobadilla. Presidenta, reiterar lo que dije hace un momento. Yo creo que esto de asignar responsabilidades conlleva gasto. Y la explicación que ha dado el subsecretario, reitero, no ha sido convincente, y creo que aprobar una norma como esta es estar al margen de lo que las competencias a nosotros nos permiten. Por lo tanto, entendiendo, reitero, el fundamento del proyecto, que nadie podría estar en desacuerdo, y por cierto yo estoy de acuerdo, el tema es cómo lo materializamos, cómo lo llevamos a la práctica, y para llevarlo a la práctica se necesitan recursos. Por eso creo que lo que plantea el secretario no está de acuerdo a lo que realmente se plantea en esta indicación, y por eso
la voto en contra. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Medina. Voy a fundamentar mi voto. A mí me sigue preocupando la sobrecarga administrativa que estamos generando para estas instituciones, al igual que la indicación anterior que votamos. Y muchas veces quedan solamente en argumentos escritos que hay que ir modernizando cada cierto tiempo, pero que en sí no conlleva a acciones realmente preventivas frente al tema que estamos viendo de fondo y que nos preocupa, que es la salud mental. Y considerando la sobrecarga laboral, me voy a abstener, presidenta. Diputado Ulloa. Diputada Plasencia. Gracias, secretaria. Sí, yo también voy a fundamentar. A mí me parece que es legítimo instalar la preocupación sobre el financiamiento en distintos ámbitos de la educación superior, pero también creo que esta indicación es coherente con lo que hemos venido discutiendo y considerar la diversidad de instituciones de educación superior que existen y que aún así en esa diversidad puedan justamente hacerse cargo de establecer estos planes plurianuales que además van a ser con participación de la comunidad. Y yo creo que ese espacio de participación, lejos de ser una sobrecarga y lejos de ser una sobrecarga además de recursos, no solo administrativa, es algo que nos va a permitir abordar de conjunto una problemática que todos acá concordamos que es real. Por lo tanto, estableciendo que además esta indicación tiene que ver con los plazos y justamente hacer esta diferenciación, voy a volver a reiterar lo que planteó la presidenta, es que las universidades deberán actualizar su plan cada 3 años, mientras los institutos profesionales deberán hacerlo cada 4 y asimismo los centros de formación técnica cada 6. Es decir, existe una planificación posible en el tiempo para abordar esta problemática sin generar esta sobrecarga. Por lo tanto, yo voto a favor. Rafael. Va. Sí, tenía que irse, a mí me avisó. Diputado Rey. Sí, gracias, presidenta. Bueno, primero, acoger parte de lo que se estaba señalando recién en la sobrecarga a estas instituciones de educación. Segundo, hablar sobre lo que es el financiamiento. Se señala, por un lado, el subsecretario, que hay parte de los fondos que se destinan a situaciones similares, ¿no es cierto? O sea, parte del 100% se destina a estas temáticas y, por lo tanto, si se destinan a este tema en específico de salud mental, van a dejar de hacer otras cosas. Entonces, también sería bueno saber cuáles son las otras cosas que van a dejar de hacer por entregar los recursos acá. Porque si saco los recursos... Si necesito recursos para un lado y tengo una cantidad limitada, se supone entonces que voy a dejar de hacer otras cosas. Y yo creo que sería bueno para que todos los estudiantes lo sepan cuáles son esas cosas que se van a dejar de hacer. A mí me parece que sería mejor asignar nuevos fondos para justamente hacer las nuevas cosas que se van a hacer y no quitar fondos a cosas que ya están hoy día estipuladas. Por lo tanto, creo que como no todas tienen estos recursos, no estaría asegurándose el financiamiento para todos, porque además se señala que es fondo concursable, por lo tanto tampoco se puede asegurar, son concursables. Y por último, creo que hay algo que no es un tema menor y que a lo mejor como comisión debemos trabajar en conjunto con la Comisión de Salud. Los roles en la salud mental y las funciones, creo que de quién es el responsable en estos casos, creo que no cabe ninguna duda que debería ser los servicios de salud público que hoy día existen, en un trabajo de coordinación con las instituciones de educación superior, que fueran una ronda probablemente de profesionales, expertos, preparados, con las capacitaciones adecuadas para poder brindar esta ayuda que hoy día, lamentablemente, en los establecimientos de educación están al debe. Entonces, o sea, en los de salud están al debe y por tanto no veo cómo ahora acá sí van a poder contar con esos profesionales cuando faltan hoy día en los hospitales, en los servicios de salud primaria y por lo tanto yo creo que el proyecto tiene buenas intenciones pero lamentablemente creo que no cuaja en la realidad.
lamentablemente aquí hay cosas que se deben modificar, que se deben cambiar y que requieren también de la participación de otras comisiones y de otros ministerios. Así que, por lo tanto, voy a votar en contra. Diputado Santana. Diputado Schubert. Muchas gracias. Voy a fundar mi voto. A ver, respecto a esta propuesta, me parece que por un sentido es deseable esto, que como ya señala la presidenta, efectivamente esto ya existe. Lo que pasa es que se le está hablando de una actualización más seguido, dada la contingencia, y en ese sentido yo lo comparto, salvo que se está aumentando una carga burocrática que ya es excesiva y no se le está acompañando de recursos económicos. Si se acompañara este proyecto con recursos económicos, claramente podría crecer y tener un departamento especial para hacerse cargo de esto, y entonces tendría sentido poder hacerlo con tanta frecuencia como tal vez es necesario. Entonces complica el poder aprobarlo en ese tenor. Y por otro lado, insisto lo que mencionaba el otro día, que es un poco lo que decía el diputado Rey. Esto es necesario, y repito lo que he dicho en otra oportunidad, es necesario legislar en esta materia. Efectivamente tenemos un problema con la salud mental en los establecimientos de educación superior y también en los otros. Ahora no entiendo por qué solo se le aplicaría a la educación superior, porque la misma necesidad está también en la educación básica, media, de otra forma, pero la misma necesidad también está, y no tendrían un plan como este. Y por otro lado también, no sé, tantos servicios públicos que también deberían tener una asistencia psiquiátrica o psicológica tan profunda como esta, tan deseable que fuera tan profunda como esta, porque en el fondo la necesidad está, y un poco nos lleva tal vez a pensar que, como decía el diputado Rey, esto es un tema de salud, y tal vez lo debería ver el Ministerio de Salud y no el Ministerio de Educación, porque si no estaríamos de alguna manera brindando el servicio de salud que el sistema público no está brindando, cargándolo al sistema de educación superior, porque estos mismos estudiantes bien podrían ir al sistema de salud público y recibir esa asistencia ahí, pero no la están recibiendo. Por eso estamos resolviendo nuestro problema como sociedad, diciendo que ahora las universidades van a tener que hacerse cargo de esto. Entonces la pregunta es ¿por qué no los funcionarios públicos también tienen lo mismo y también se les repara o se les trabaja sus distintas complejidades, o también el sistema de educación básica y media también, y entonces al final prestamos salud a través de la institución de educación? Creo que eso también nos demuestra que no estamos tal vez apuntando en la justa medida, porque, insisto, que algo hay que hacer, tal vez no de esta envergadura. Y por último, encuentro confusa la respuesta por su intermedio, señora presidenta, del subsecretario, porque señala que él considera que este proyecto está bien y que no irroga gasto, pero a renglón seguido dice que efectivamente va a haber presupuesto para suplir el gasto que esto va a generar, y va a haber un ítem especial en lo sucesivo. Mientras tanto no sé cómo lo van a hacer, y esto imagino para el sistema público, porque para el sistema privado también lo dijo la vez pasada, que había dinero en demasía, tenían utilidades cuantiosas y por lo tanto lo podían cubrir. Entonces la pregunta, bien, de ahí se financia. Efectivamente esto, entiendo entonces de su respuesta que esto sí roga gasto, al punto que va a buscar la forma de otorgar un financiamiento para este mayor gasto. Ahora, si roga gasto tenemos otro problema, que es la pregunta que le hemos hecho varias veces, que es: si esto roga gasto, no puede tener iniciativa de moción parlamentaria, sino que debería tener iniciativa presidencial, que es también un tema, si el gobierno lo va a patrocinar o no. Porque si esto roga gasto y lo vamos a cubrir de otra forma porque efectivamente va a significar un mayor costo, perfecto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para poder, mientras tanto, tener un proyecto tramitado que ha sido una moción parlamentaria? Que es la pregunta que le hemos hecho. Entonces la pregunta no es si hay plata y dónde se va a pagar, sino que si roga gasto no puede ser una moción parlamentaria. Y entonces, para esa instancia se señala que no irroga gasto, pero luego se habla de cómo se va a financiar el mayor gasto. Entonces la verdad es que no entiendo muy bien si el gobierno considera que esto en definitiva significa mayor gasto, y significa gasto no puede ser iniciativa parlamentaria. Mi voto respecto de este numeral 11 es abstención. Diputada Serrano. Muchas gracias, secretaria. Voy a fundamentar brevemente, porque yo creo que acá harto énfasis se han hecho sobre la cantidad de carga burocrática o también la aprehensión que hay hacia los trabajadores de educación superior. Digo trabajadores en general, en eso se incluye académicos como quienes cumplen otras tareas. Sin embargo, yo creo que en ese sentido, que si bien se puede entender esta aprehensión, creo que
es necesario también poder refrescar un poco cuando nosotros hablamos de presupuesto de la nación y la gran cantidad de recursos que invierte el Estado en instituciones de educación superior. Yo creo que acá lo que se pone en el proyecto de ley es más bien es una orientación que creo que es relevante, que no significa gran parte de un gasto, sino que creo que también es poner una función que hoy día creo que las instituciones de educación superior cumplen, pero que creo que hay que hacerlo también de una manera mucho más explícita para que también se ajuste también tanto en expectativas como en las necesidades que tienen las comunidades educativas. Por tanto, considerando que puedo estar también de acuerdo con algunas de esas aprehensiones, creo que la sobrecarga no es tal y que no se justifica una mayor inyección de recursos a instituciones de educación superior, todo esto también entendiendo que el Estado de Chile desembolsa muchos recursos en eso y por tanto yo voy a votar a favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 6 votos, 3 en contra, 2 abstenciones. 6 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación número 11. El subsecretario me ha solicitado la palabra antes de que continuemos con la votación. Simplemente una aclaración y les aseguro de total buena fe. Y en ningún caso, por su intermedio, Presidenta, busca ni sembrar la confusión, ni pasar gatos por liebre, ni nada, de total buena fe y con total compromiso que nos han visto llegar adelante en esta y en otras materias también donde hemos trabajado junto a ustedes en muchas circunstancias. Una cosa es ese artículo en particular y este proyecto que consideramos como está planteado, compartimos la interpretación que hace la comisión de que siga su curso, por lo tanto es una moción que de manera directa e indirecta no irroga gasto, y otra distinta es el problema global del bienestar y la salud mental en la educación superior. Yo traté de mi palabra de abordar ambas situaciones. Como aquello generó un disenso, no, porque es legítimo tener posiciones distintas, y está bien, y usted sabe que siempre hemos buscado el entendimiento racional. Entonces lo que voy a hacer es separar las dos cosas, no referirme a lo segundo, dado que refiere a juicios de distinta naturaleza. Por ejemplo, no es que los aranceles regulados vayamos a poner, ya están en la regulación, ya existen. No es que vayamos a poner estos fondos concursables, ya existen. Y entonces separemos eso y si quieren, un día yo me comprometo a venir acá a hablar con un tiempo prudente de preparación del financiamiento en general de la educación superior, entre otras cosas de esta materia, y lo podemos conversar. Entonces, eso es lo que quiero. Y respecto a este proyecto, mantengo la opinión que dije al respecto para disipar dudas, porque encontremos puntos de discrepancia y de acuerdo, por supuesto, van a tener el legítimo en el debate democrático, pero no ha sido nuestra intención promover ninguna confusión al respecto. Simplemente eso, y yo quedo comprometido con usted a venir acá y hablar lo que signifique de financiamiento. Vamos a tener un debate de financiamiento bien interesante a partir de los proyectos que vienen en la cartera, así que ningún problema en hacerlo. Eso. Muchas gracias, subsecretario. Aclarado el punto, corresponde proceder a la siguiente indicación. La siguiente indicación, yo quería solicitar la unanimidad para una indicación que sustituye las que se han presentado, que recoge un poco el espíritu de la discusión que se dio cuando asistió la diputada Gasmuri, no sé si lo recuerdan, colegas, a propósito también de algo que plantea el diputado Stefan Schubert, y de que fuera un médico psiquiatra quien certificara el diagnóstico de cualquier problema relacionado a la salud mental. Entonces, a partir de esa discusión, yo les quiero pedir la unanimidad para la indicación que le solicito a la señora secretaria que podamos leer. Esta indicación no está en el comparado, pero se repartió aparte. Está. Una sorpresa. Y es para sustituir el artículo 3º por el siguiente, que en realidad pasó a ser 4º. Estudiantes que requieren cuidados específicos en su salud mental. Para efectos de esta ley se considerará estudiante que requiere cuidados específicos en su salud mental a todos aquellos que, según lo recomendado por un médico cirujano, neurólogo, psiquiatra o un psicólogo, requieren de la aplicación de medidas de flexibilidad académico atendido al cuadro clínico que presenten. Lo anterior deberá ser acreditado en la unidad de bienestar u otra similar que cada institución de educación superior mediante él o los documentos que den cuenta de dicha situación, los que deberán señalar expresamente el tiempo de vigencia de la misma, su carácter transitorio o permanente y, en el caso de que se utilicen para la postergación o suspensión de estudios, el tiempo recomendado para ejercer dicho derecho.
Muchas gracias, señora secretaria. Aprovecho a solicitar la unanimidad para aprobar esta indicación. Si no, procedemos a su votación. Procedamos a su votación entonces. Secretaria. En votación entonces esta indicación. Diputada Arce. A favor. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Medina. A favor. Diputado Ulloa. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. Solamente por no compartir todo el listado aquí de médicos o especialistas como psicólogo en el área, me voy a abstener. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 6 votos, 2 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación. Ahora corresponde tratar una indicación del diputado Stefan Schubert, para la cual también, ojo con lo que voy a decir, quiero solicitar la unanimidad de la comisión para aprobarla. La indicación número 17 del diputado Stefan Schubert para incorporar en el artículo 4 el siguiente inciso final nuevo. No se considerará discriminación alguna el hecho de someter al rendimiento de los instrumentos de evaluación que corresponde en cada etapa de la carrera. ¿Habría acuerdo para aprobar esa indicación de forma unánime? La procedo a leer de nuevo. Es una indicación del diputado Stefan Schubert para la cual estoy solicitando la unanimidad. Para incorporar en el artículo 4 el siguiente inciso final nuevo. No se considerará discriminación alguna el hecho de someter al rendimiento de los instrumentos de evaluación que corresponde en cada etapa de la carrera. ¿Habría acuerdo para aprobar unánimemente la indicación del diputado Schubert? ¿Habría acuerdo? ¿Diputado Schubert está de acuerdo? Ya. Aprobada por unanimidad entonces la indicación. Para la siguiente indicación, ojo con lo que voy a decir. Para la siguiente indicación, que también es del diputado Schubert, también quiero solicitar la unanimidad de la comisión. La 18. ¿La leo yo? En la indicación número 18. ¿La leo yo, Presidenta? Le solicitamos entonces a la secretaria que la lea. ¿Le puedo explicar al diputado Badilla que como aprobamos una indicación para sustituir el artículo 3, todas las demás quedaron contradictorias? Por lo tanto, pasamos al artículo 4, que ya lo aprobamos, y la 18 es del diputado Schubert para reemplazar el artículo 5 por el siguiente. Artículo 5. Obligación de información a docentes. En caso de ser solicitado por el estudiante, se deberá notificar a sus profesores sobre el requerimiento de cuidados especiales. Para lo anterior, se aplicará la ley sobre protección de la vida privada. ¿Habría acuerdo para aprobar unánimemente la indicación? Diputado Schubert. Acordado entonces, se aprueba la indicación. Ahora corresponde tratar la indicación número 20 del diputado Schubert. La indicación 20... La retiro. Retirada la indicación número 20. Corresponde ahora a la número 21, señora secretaria. 21, de los diputados y diputadas Arce, Bravo, Gasmuri, Santana y Serrano. Para incorporar en el artículo 6, inciso tercero, a continuación de los términos informar al estudiante, la frase y o representante designado si lo hubiere. Ahí. Si no hay palabras, corresponde poner en votación. En votación, señora secretaria. ¿Ah? No, estamos en 21. Ya, señora secretaria, en votación. Entonces, en votación la indicación número 21. Diputada Arce. A favor. Diputado Bobadilla. Diputado Cornejo.
A favor. Diputada Medina. A favor. Diputado Ulloa. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Schubert. En atención a que estamos hablando de mayores de edad, no tiene sentido un representante, mi votación es en contra. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. A favor. Dígale unanimidad. Ah, el diputado Bobadilla. Me faltó. Pero nos vamos a acercar. Ya. 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobada la indicación número 21. Vamos por la 22. La 22, del diputado Stefan Schubert. Es para reemplazar el artículo 7 por el siguiente. Artículo 7. Sobre la postergación de evaluaciones. La institución de educación superior tendrá que contar con protocolos y medidas específicas a aplicar para las personas que se encuentren en el caso del artículo 3 y que acreditado por medio de certificado médico emitido por un psiquiatra tengan que solicitar la postergación de sus evaluaciones. Señora secretaria, quería consultar si esta indicación no es contradictoria con lo ya aprobado en la indicación 16.1. Sí, habría... Una posibilidad sería adecuarla a eso, si es que el autor está de acuerdo, o si no, declararla que es contradictoria con la yo aprobado. Declarada, entonces la declaramos contradictoria. La siguiente es de los diputados y diputadas Arce, Bravo, Gasmuri. Me parece Santana que y esta Serrano. también es contradictoria, señora secretaria. Claro, porque ya está... Entonces... Pero dice profesional de la salud mental respectivo y acá solo dice médico y se aprobó psiquiatra también. Y neurólogo y médico cirujano, que no son necesariamente de la salud mental. Ah. Eso fue parte de un debate en el que participamos todas y todos consideramos que era importante que hubiera profesional médico. No es un invento nuestro. Sí, diputado Santana. Sí, es que he escuchado, aparte de lo que dice por su intermedio el diputado Rey, recién el diputado Schubert también hablaba sobre que cómo el sistema educacional se quiere hacer cargo de problemas de salud. Y yo quiero decirle a ambos, por su intermedio, que hoy día el sistema ya contempla atención de salud en distintos niveles. De hecho, a mí se me viene a la cabeza los programas de la JUNAEV, en donde hay oftalmología, en donde hay salud mental, por poner solo un ejemplo. Esta cadena que existe entre el sistema de salud y el sistema educacional no es algo que se esté innovando a través de esta iniciativa, es algo que existe y que me imagino yo solo viene a complementar la situación y las experiencias que se han vivido en materia de educación superior. Muchas gracias, diputado Santana. Diputado Schubert, por supuesto. Gracias, presidenta. No, solamente agregar que JUNAEV no lo financia las instituciones privadas de educación. Gracias. Pero un ejemplo. JUNAEV no se financia con recursos de las instituciones privadas de educación, sino que del Estado. Por lo tanto, tiene algún sentido. Pero aquí esta norma se va a aplicar a las instituciones privadas. Solamente. Muchas gracias, diputado Schubert. Cerrado el punto, ahora corresponde la votación de la indicación número 25. Señora secretaria, por favor, dele lectura. ¿Y la 24? ¿La 24 era contradictoria? Ah, perdón, no lo hemos zanjado. La 24 hay que zanjar. Sí. Ah, perdón. No, la 3 ya la declaramos incompatible y yo considero que la número 24 también lo es por tratarse de un profesional de salud mental. Y se habla ahí de profesional de salud mental cuando en la indicación anterior que aprobamos también incorporamos a un médico general, psicólogo, e incompatible. Entonces, declarada incompatible. No era mía. No era mía, señora secretaria, no me calumnia. Sí. La 25 corresponde votar ahora. ¿Y la 24? La 24 es la que acabamos de declarar incompatible. Ah, es que la 24 ocurre lo mismo. En la 24 ocurre lo mismo, si es que la comisión estaría de acuerdo, porque también se habla de profesional de salud mental correspondiente o comprobante de atención. Entonces, bajo el mismo criterio, es inadmisible y corresponde votar la 25. Se retira entonces la indicación, corresponde pasar a la 26.
La 26 sí es de la diputada Schneider, de la Plasencia y Serrano, para modificar el artículo 8 en los siguientes sentidos. Sustitúyese la frase o controles médicos relacionados por una coma seguida de la siguiente frase: controles médicos, sesiones de terapia y cualquier otra instancia de tratamiento relacionada. B. Intercálase después de la frase para ello una coma seguida de la siguiente frase: el estudiante o su representante designado. Estamos en la 26. Página 10 del comparado. No, la 26. Sí. 26. Ahí ve. Sí, ¿cómo quedaría el artículo 8? Quedaría artículo 8. Derecho a la postergación y exhibición de actividades académicas. La persona que se encuentre en la situación descrita en el artículo 3, que ahora es cuarto, tendrá derecho a justificar la inexistencia de actividades y evaluaciones académicas como consecuencia de asistir a consultas, controles médicos, sesiones de terapia o cualquier otra instancia de tratamiento relacionada con el diagnóstico que justifica los cuidados que requiere en su salud mental. Para ello, el estudiante o su representante designado deberá presentar ante la institución de educación superior un certificado emitido por la entidad médica o el correspondiente comprobante de atención. Como es una indicación bastante acotada, corresponde ponerla en votación, así que, señora secretaria, ruego tome la votación. Bueno, ¿habría unanimidad para aprobar la indicación? Votemos entonces. Se vota la indicación número 26. Diputada Arce. A favor. Diputado Bobadilla. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Medina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. Diputado Rey. Diputado Ulloa. Diputado Santana. A favor. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Diputado Bobadilla. En contra. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 9 votos, 2 en contra. Aprobada la indicación. Aprovecho de señalar que esta fue una indicación solicitada por la Fundación José Galazo, que se encuentra aquí presente, representada a través de su dirigenta, Odette Hofer, que nos acompaña, me parece, que está acá atrás mío, para que le demos el reconocimiento debido. Ahora corresponde la indicación número 27 del diputado Stefan Schubert. Retirada la indicación, entonces. Corresponde ahora la indicación número 28. La indicación 28 de los diputados y diputadas Arce, Bravo, Gasmuri, Santana y Serrano, para modificar el artículo 9 sobre derecho a medidas de flexibilización académica en los siguientes términos. A. Incorpórase en el inciso segundo, a continuación de los términos persona beneficiaria, la frase o representante designado. B. Reemplázase la letra F por la siguiente: la posibilidad de rendir las evaluaciones de un ambiente adecuado para su necesidad e integridad o entorno diferenciado al del resto de la cátedra. C. Incorpórase en el inciso penúltimo, a continuación de la frase por motivo fundado en los términos e informados. Esa es. Muchas gracias, señora secretaria. Diputado Bobadilla. ¿Alguna de los autores o alguien de los autores? Justamente iba a señalar eso mismo, si alguno de los autores quiere referirse al tema. Y si no se quiere referir, le pregunto yo a alguien de los autores respecto de la letra. Está apagado, diputado Bobadilla. Tiene que encenderse. Cornejo está en otra. Bueno. Respecto de la letra F, Presidenta, si alguien me pudiera explicar, dice, la posibilidad de rendir las evaluaciones en un ambiente adecuado para su necesidad e integridad o entorno diferenciado al resto de la cátedra. ¿Qué debemos entender por ambiente adecuado? No sé si alguno de los autores quiere referirse a la indicación. Si no, procederíamos a su votación. Ay, nadie. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Si bien yo no soy autora de la indicación, me parece que es adecuada justamente porque una de las cosas que creo que hay que considerar para los temas de flexibilidad y ambientes adecuados a personas que manifiestan justamente algunos problemas
de emocionalidad o salud mental, es que justamente puedan tener un ambiente adecuado para que puedan rendir sus evaluaciones. Y eso tiene un correlato también con lo que ocurre en el sistema escolar. Hay a veces niños y niñas que requieren, por ejemplo, un horario distinto, ya sea porque tienen tratamientos que siguen, que les impiden rendir evaluaciones al mismo tiempo que el resto de sus compañeros o compañeras, o también se refiere al entorno, ¿no?, de la infraestructura, la sala de clase o un lugar diferenciado, un lugar distinto. Eso es una consideración que no es extraña en el ámbito educacional, y hoy día con todo lo que significa la integración escolar, también lo hemos visto. Entonces, a mí me parece, Presidenta, que esto es extrapolable a lo que es la educación superior. Diputado Ulloa y luego diputado Schubert. Una pequeña consulta. Esto de efectivamente de rendirlo en un ambiente adecuado, ¿es pedido por el alumno? ¿Tiene que ser recetado o sugerido por el médico del que estamos hablando, el profesional del que estamos hablando? Es una duda. No sé si alguno de los autores puede responderlo. Si no, le damos la palabra al diputado Schubert. Diputado Schubert, tiene la palabra. Muchas gracias. Me gustaría si pudieran explicar la finalidad de la letra C propuesta, porque aquí señalaría y quedaría de la siguiente forma: las instituciones únicamente podrán denegar la solicitud por motivos fundados, dice, e informados, para saber cuáles son los motivos informados. Yo conozco los motivos fundados, que es decir, una resolución que esté fundamentada, es decir, que tenga una razón lógica y que pueda explicar por qué. Pero un motivo informado, no sé a qué se refiere y cuál es la contribución al articulado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. No habiendo más palabras, diputado Bobadilla. Luego de eso procedemos a la votación porque no hay más palabras. Presidenta. Es que nadie de los autores no... Si el pedido por el alumno es decretado por el profesional, no lo sé, eso no aparece en la norma. De rendir un ambiente propicio, ¿quién lo determina? ¿Quién lo pide? ¿Quién lo decreta? Presidenta. Diputada Plasencia quiere responder la pregunta. Sí, diputado Ulloa, lo que pasa es que el artículo 9 plantea que estas medidas serán acordadas entre la persona beneficiaria y la institución de educación superior, previa solicitud de la primera, o sea, previa solicitud de la persona beneficiaria, de la persona que va a tener estas consideraciones de flexibilidad. Entonces, la persona lo solicita a la institución, se han establecido mecanismos ya en el proyecto como para concordar, por lo tanto, esa sería la respuesta. Bobadilla, última palabra y luego pasamos a la votación. Sí, última palabra, Presidenta. Entendiendo la explicación y compartiendo la explicación que da la diputada Plasencia del ambiente adecuado para rendir la prueba, la pregunta que yo me hago, Presidenta, ¿qué pasa si el día de mañana un alumno dice que tiene que tener la clase en un ambiente adecuado? Pregunto, si hay alguna recomendación en especial para que un alumno tenga una clase quizás diferenciada en un ambiente adecuado. ¿Qué va a ocurrir? Yo estoy ahora por aprobar esto, pero yo me hago esa pregunta, porque el día de mañana pudiéramos tener muchos alumnos a lo mejor que nos digan, no, yo tengo que tener un ambiente adecuado, por lo tanto tengo que tener la clase ya diferenciada al resto, en un lugar quizás distinto. Pudiera ocurrir. He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Diputada Serrano tiene la palabra porque no había referido al tema. Sí, pero ante la preocupación que tiene el diputado Bobadilla por su intermedio, Presidenta, no está solamente la lógica de que el estudiante lo exija, sino que también se habla del acuerdo con la institución de educación superior. Por tanto, no se impone ahí una obligación, sino que justamente es una orientación para que busque justamente estas medidas que claramente deberían ir en la línea de poder respetar aquellas excepcionalidades.
Entonces, aclarado el punto, corresponde ponerlo en votación. Señora secretaria. Diputada Arce, la indicación 28. Diputado Bobadilla. Presidenta, yo tenía mis aprensiones y después de la explicación que ha dado, la explicación que dio la diputada Plasencia, por cierto que yo la voy a votar a favor, pero sigo con la interrogante. ¿Qué va a pasar cuando quizás algún estudiante por prescripción médica, lo dije bien, ¿o no?, diga de que tiene que tener un ambiente adecuado y que por lo tanto el aula no es el ambiente adecuado y tendría que recibir la clase en un lugar distinto? Esa es mi preocupación. Voto a favor, presidente. Diputado Cornejo. Abstención. Diputada Medina. A favor. Diputado Ulloa. Al final, por favor. Diputada Plasencia. Gracias, secretaria. Sí, entiendo que estas son medidas excepcionales de flexibilización académica y además presupone, y por eso estamos discutiendo este proyecto, que existen normas internas que lo regulan. Por lo tanto, excepcionalidades no pueden volverse generalidades. Y yo creo que ahí se salvaguardan varias de las cosas que podrían ser aprehensiones manifestadas en esta discusión. Por esa razón, y habiendo ya argumentado algunos de los puntos durante la discusión previa, voto a favor. Diputado Rey. Porque hay algunos términos que no dejan coherente, creo, este artículo. Yo me voy a abstener. Diputado Santana. Diputado Schubert. Voy a fundar mi votación. Aún no entiendo por qué el cambio de buscar un representante para los alumnos en esta fase, además universitaria, y tampoco entiendo el sentido de la propuesta de la letra C, motivos informados para denegar una solicitud. No entiendo la dinámica. Mi voto es en contra. Diputada Serrano. A favor. Diputado Ulloa. A favor. Me quedo tranquilo con la palabra deberán acordar. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación y retirada la indicación número 29. Ahora corresponde la indicación número 30. La indicación 30 es de los diputados y diputadas Arce, Bravo, Gasmuri, Santana y Serrano para modificar el artículo 10 en el siguiente sentido. A. Incorpórese en el inciso primero, a continuación de la frase, tales como salas con aislamiento visual y auditivo u otros espacios que permitan el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales, la siguiente frase, o cualquier otro espacio de acuerdo a lo indicado en la Ley 21.545 u otra normativa que establezca la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con otras afecciones de salud mental, temporales o no, en el ámbito social, de salud y educación. B. Incorpórese en el inciso segundo entre los términos cuidado de la salud mental y dentro de sus dependencias la frase y o psicosocial o bien de primeros auxilios psicológicos. C. Reemplázase en el inciso segundo el término promover la buena salud mental por promover y resguardar el bienestar psicoemocional. D. Incorpórese en el inciso tercero entre los términos valorando y la neurodiversidad la frase y aceptando. Eso es, presidenta. Esta es la 30, ¿no es cierto? La 30. ¿Alguna palabra? Si no, ¿lo sometemos a votación? Lo sometemos a votación, señora secretaria. Ya estamos en votación. Bueno, diputado Badía, le damos la palabra, Me voy a poner pesada, pero ¿para qué? Estamos bien, sí, estamos bien. Diputado Badía tiene la palabra y le pido mis disculpas. Quizás otros presidentes debieran mirar esta comisión para que conduzcan igual, o casi igual. Ya me perdí. Estamos hablando de la 30. Yo tengo aquí un tema, y aquí le pregunto al subsecretario que se pronuncie respecto de la letra B. Exactamente, eso es.
la letra B, indicación número 30, que dice: entre los términos cuidado de salud mental, cierro comillas, y dentro de sus dependencias la frase y o psicosocial, o bien de primeros auxilios psicológicos. Ahí le estamos diciendo que tiene que tener estos profesionales. Y esos profesionales, ¿quién los va a financiar? La universidad, con recursos propios. Porfa. Bueno. ¿Diputada Plasencia? ¿O el subsecretario había solicitado? ¿Subsecretario? Yo, bueno, reitero mi compromiso, Presidenta, por su intermedio a los diputados de discutir en términos profundos y serios el tema del financiamiento. Profundo y serio, de manera sistemática. Así que lo reitero. Y nos comprometemos en ello cuando ustedes consideren adecuado, es cosa de que lo trabajemos, y también podemos presentar acá las medidas que estamos tomando en la modernización del financiamiento, en hacer más eficiente el sistema en general. La frase, aquello para lo cual obliga esta indicación, en nuestra opinión, está dentro de las posibilidades de las instituciones, dado que no se indica que deba ser con un recurso de naturaleza incremental, sino con aquellos que ellos ya cuentan. Por esto es que esto no, cualquier regulación, mire, le voy a poner un ejemplo, voy a ir al máximo, ¿no? Probablemente la normativa que más afecta a las instituciones en términos de su financiamiento puede ser la acreditación, ¿no? La acreditación impone una serie de exigencias, una serie de criterios estándares. Y contrario a lo que puede parecer, la acreditación se impuso como una regulación, como condición para acceder a financiamiento. Es decir, como una condición previa, como una condición de posibilidad de acceder a financiamiento. No siempre la regulación implica un gasto incremental, sino más bien coloca desafíos a las instituciones sobre cómo administrar los recursos que tienen, que me parece lo que aplica a este artículo en particular, referido a espacios o personal. Dicho esto, como ya lo planteé en la discusión anterior, podemos tener una conversación más global sobre financiamiento y salud mental, y para poder ilustrar los planes ejecutivos al respecto, no hay ningún inconveniente en ello. Pero esto nos parece que está dentro de las posibilidades actuales de las instituciones, permítame usted, por su intermedio, Presidenta, recuerdo haber discutido acá un proyecto de ley que implicaba un acto todos los lunes en el sector escolar. Uno podría decir ese irroga gasto porque hay que comprar una bandera, ¿no? O sea, podríamos llegar a ese nivel, y yo espero que no lleguemos a ese punto, ¿no? Muchas gracias, subsecretario. Es que hay palabras, diputado Badilla. Lo anoto. La diputada Plasencia, el diputado Joel, el diputado Badilla, y luego procedemos a la votación. Gracias, Presidenta. Sí, concuerdo con el subsecretario respecto a que no sería un gasto adicional, porque además en la primera frase dice: las instituciones de educación superior propenderán, y eso significa intencionarán. Trabajarán para que algo ocurra dentro de las posibilidades que éstas tienen, y además se plantea como cooperación entre diversas carreras, instituciones, incluso al hablar de prácticas o pasantías que permitan promover una salud mental. Eso es voluntad política, eso es trabajo colaborativo y coordinado entre instituciones, incluso que tengan una misma finalidad o que puedan, en el fondo, colaborar para que esto sea posible. Ahora,
siendo bien realista también y conociendo la realidad de diversas instituciones de educación superior, como las que son mencionadas en este proyecto, todas de algún modo abordan temas de salud mental y todas tienen incluso atención de emergencia en cuanto a lo que puede significar, por ejemplo, la contención, como acá se plantea, primeros auxilios psicológicos, que es un término que puede ser desconocido en algunos casos, pero que existe, porque se requiere contención de emergencia en algunos casos y hoy día las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica de algún modo contemplan situaciones de emergencia de esta y otra índole. Entonces, creo que acá hay que valorar el hecho de que esto tiene la intención de que las instituciones puedan hacerse cargo sin necesidad de incrementar su carga de recursos ni su carga administrativa, sino que muy por el contrario, que se vean potenciadas por la colaboración con otras instituciones incluso que les beneficien. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Plasencia. El diputado Ulloa. Me quedo con las palabras de la diputada Plasencia respecto de lo que iba a preguntar, que es fundamentalmente el término primero auxilio psicológico. Pero me quedo con la explicación de la diputada. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Badilla. Presidenta, al subsecretario, con todo respeto, cuando, por intermedio de la presidenta, cuando yo planteo este tema, subsecretario, lo hago en forma muy seria. Y no como dejó entrever usted que esto habría que discutirlo seriamente. Yo lo estoy planteando seriamente, porque podrá coincidir conmigo o no, pero el tratamiento de la salud mental, los profesionales que trabajan en esta área de la salud, tengo entendido que no son los que cobran menos. Si de verdad queremos abordar el tema de salud mental, tenemos que hacerlo con profesionales que están especializados en esta área y no con cualquiera. Y yo tengo entendido que cuando uno saca hora con un profesional de esta naturaleza, precisamente no son los bonos o la atención más barata. Por lo tanto, yo estoy convencido, y se lo digo seriamente por intermedio de la presidenta, de que este proyecto implica gasto. Y como usted ha dicho, Presidenta, que hay que discutirlo seriamente, Presidenta, yo le hago una propuesta. Antes de seguir discutiendo el proyecto, que el subsecretario le demos la oportunidad para que haga una presentación de todos los recursos, entre comillas, que estarían disponibles, ¿ya?, para atender estos requerimientos y después seguir tratando el proyecto, porque a lo mejor yo no tengo la información y puedo estar muy equivocado. Entonces quiero que el subsecretario me demuestre eso a través de los distintos instrumentos que podrían existir, ya, para financiar, ya, este proyecto. Entonces yo le sugiero que quizás a la vuelta de la distrital, Presidenta, pudiéramos tener una exposición más extendida respecto de los posibles financiamientos que tendría el Estado para este tipo de materia y dejar la discusión del proyecto hasta aquí por ahora y continuarlo una vez que hayamos escuchado la presentación del subsecretario que él nos ha propuesto hace algunos minutos atrás. Muchas gracias, diputado Badilla. Luego de esto corresponde poner en votación, pero me quiero hacer cargo de su propuesta. Es que, diputado Rey, ya habíamos cerrado las palabras sobre este punto porque corresponde entrar en votación. En la fundamentación. Diputado Badilla, solamente para encontrar un punto medio con su propuesta, creo que podemos continuar con la votación de este proyecto de ley toda vez que, una vez que escuchemos al subsecretario, podemos tener un diálogo que implique precisamente incluso la solicitud de indicaciones. ¿Por qué? Porque este proyecto va a tener un segundo trámite en la Comisión de Salud. El trámite de este proyecto no se termina acá. Entonces yo le quiero proponer que continuemos con la votación, porque esa es la disposición mía como presidenta de la comisión, y que podamos escuchar al subsecretario de Educación Superior, que es algo que a usted le ha llamado también la atención y con toda razón, porque es algo muy importante, pero que podamos continuar con el trámite del proyecto de ley porque tiene que pasar por otra comisión y nos quedan 3 votaciones, si no me equivoco, para terminarlo. Además tenemos una agenda muy nutrida precisamente y se vienen varios proyectos. Entonces yo le quiero proponer, si usted lo tiene bien, que podamos encontrar ese punto medio.
¿Estamos de acuerdo? Presidenta, usted ha dicho que tenemos varios proyectos. Yo supongo que el que viene es el que elimina la tómbola. El que viene, que es un acuerdo de la comisión, es uno de la diputada Marcia Rafael a propósito de el acoso sexual en educación superior. Es un proyecto que comprometimos dentro de la comisión a solicitud de la diputada a tramitar y esa agenda se vería modificada solo por proyectos que vengan con urgencia, que nos impondrían la discusión, digamos, por una cuestión normativa. ¿Y el de la tómbola cuándo? Tenemos sí, avancemos. Pero tenemos un acuerdo, diputado Badilla, solo para no evadir el tema. Nosotros vamos a tener una discusión respecto al SAE, donde vamos a analizar las propuestas legislativas, pero eso está agendado para más adelante y lo tenemos pendiente en nuestra agenda. Muchas gracias y ahora corresponde poner en votación, señora secretaria. Votación entonces la indicación 30. Diputada Arce. A favor. Diputado Badilla. Sí, tiene 4 letras. La estamos votando completa. Sí. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Medina. Perdón. Diputado Ulloa. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. Gracias, secretaria. A ver, primero señalar que en esta indicación hay problemas con la redacción, con incorporación de conceptos que ya están contenidos, por ejemplo, en lo que es salud mental. Cuando se habla de IO psicosocial es parte de lo que es la salud mental. Cuando se habla de primer auxilio psicológico, que es la primera acción que se desarrolla para brindar alivio emocional inmediato, ¿no es cierto? Eso está incorporado como consecuencia de todo lo que es el abordaje de salud mental. Por lo tanto, yo claro, veo las buenas intenciones, veo que se quieren poner palabras que a lo mejor son a veces medias rimbombantes, pero que ya están contenidas en lo que es la salud mental. Yo pediría mayor precisión justamente en esta área y respecto del resto de la indicación, solamente tengo algunas observaciones puntuales que no me dejaron intervenir, pero que la voy a hacer a continuación y por lo tanto yo me voy a abstener. Abstención. Diputado Santana. A favor. Diputado Schubert. Ay, sí, no, perdón, yo estaba... Gracias, señor secretario. Voy a fundar mi votación. Tengo hartos problemas con este artículo y las indicaciones, porque aquí se iguala a los autistas o se les incorpora dentro de enfermedades mentales. Se habla de autistas dentro del espectro autista dentro de la salud mental. Y el autismo es una condición, no es una enfermedad mental. Por lo tanto, creo que hay una afectación hacia aquellas personas que tienen esa condición de ser autistas. En segundo término, siendo una condición y no siendo, por tanto, una enfermedad mental, excede a la idea matriz, porque la idea matriz es para las enfermedades mentales e incorporar el autismo dentro de aquellas, como lo hace este articulado, creo que excede la idea matriz. Y en último término, y por su intermedio, señora presidenta, más allá que al subsecretario no le gusta hablar de gasto, lamentablemente me gustaría pudiera explicar cómo lo siguiente no constituye gasto alguno. Institución de Educación Superior va a propender para que dentro de sus dependencias, con el equipamiento e infraestructura adecuada, tales como salas de aislamiento visual y auditivo u otros espacios que permitan el abordaje de desregulaciones y un espacio adecuado para la atención integral. Me gustaría explicar a cómo una institución de salud que va a propender, o sea, en algún momento tendrá que contar con estas salas, que me imagino que no es que les sobre, ¿no es cierto?, va a tener que construir o destinar una sala para ello, cómo adaptar una sala para todas estas condiciones de aislamiento auditivo visual. A lo menos tendrá que comprar cortinas, aislante auditivo, estas como esponjitas, todo eso tiene costo y creo que no es menor, además, cómo todo eso se va a hacer sin presupuesto y sin que eso en realidad, según su apreciación, eso no irroga gasto. Sigo sin entender cómo eso no irroga gasto, mi votación es en contra.
Diputada Serrano. Sí, solo quería hacer una pequeña aclaración porque no se ve a las personas cuando se habla del espectro autista, no se habla de que tuviesen un problema de salud mental, sino que habla de un cuidado especial sobre el tema de salud mental y no de una enfermedad o una patología. Así que para dejarlo claro a quienes también están viendo esta transmisión. Así que dejando claro eso, yo voto a favor, secretaria. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 6 votos, 2 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación. Ahora corresponde tratar la indicación número 31, que es de autoría mía y de la diputada Serrano, pero quiero explicarla muy brevemente porque creo que es una indicación que no requiere mayor discusión, porque precisamente busca sustituir en el actual artículo 10 la frase comunidad educativa por comunidad académica. ¿Por qué razón? Porque comunidad educativa se refiere precisamente a los niveles de educación básica, educación escolar, y la comunidad académica refiere precisamente a la educación superior. Este es un error de la formulación original del proyecto de ley que buscamos corregir por mediante esta indicación. Si hubiera acuerdo, solicito la unanimidad para aprobarla. ¿Habría? Votamos entonces. Diputada Arce. A favor. Diputado Bobadilla. Diputado Cornejo. Diputada Medina. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Ulloa. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Schubert. Diputada Serrano. Diputado Bobadilla. Diputada Diputado Rey. Silencio, por favor. No era para usted, era para el ambiente general. Estábamos debatiendo si era más amplio comunidad, porque estamos en el 31, ¿no es cierto? Sí. Si era más amplio comunidad educativa que comunidad académica. Y yo creo, en lo particular, lo personal, creo que es más amplio comunidad educativa y por tanto voy a rechazar esta indicación. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 9 votos, 1 en contra. Aprobada la indicación. Corresponde ahora la indicación número 32. Le damos la palabra a nuestra secretaria para hacer la lectura. La indicación 32 de las diputadas Schneider, Plasencia y Serrano para agregar un inciso final nuevo en el artículo 15. Tampoco podrán realizarse evaluaciones o actividades académicas que impacten en la calificación de alguna cátedra dentro de los 10 primeros días hábiles del respectivo periodo académico. Para explicar la indicación en nombre de las mocionantes, solamente quiero dejar muy en claro que la idea es evitar que se agenden evaluaciones antes de haber impartido a lo menos 2 semanas de clases. Es decir, no volver de las vacaciones de invierno y tener una evaluación el mismo día de vuelta a las clases, sino o de la semana de receso, sino esperar 2 semanas antes de tener evaluaciones, toda vez que podamos impartir un contenido, retomar precisamente el ritmo de la clase, etcétera, etcétera. Esto es algo que existe también en otras casas de estudio y si no hay más palabras, correspondería votarlo. Diputado Schubert. Yo creo que eso es parte de la autonomía de los distintos planteles educacionales, en primer lugar. Y en segundo término, depende de qué tipo de enfermedad mental estamos hablando, porque la verdad es que hay algunos donde tal vez el médico podría recomendar aquello, y veo que la norma ya contempla que lo que el médico señale es lo que en definitiva se va a otorgar para ese alumno en particular. Pero esto es un término, es de aplicación general, y no entiendo... porque de partida es poco probable que tenga una prueba de inmediato, pero puede ocurrir, por ejemplo en ramos anuales, sí, puede ocurrir perfectamente, o después de un feriado perfectamente, y es desagradable volver después de un feriado más encima de tener pruebas, lo entiendo, pero bueno, así es la vida y salvo que tenga alguna indicación especial para un caso particular, no veo por qué aplicar esto como regla general, si ya estamos además haciendo muchos cambios en casos particulares. Si hay un caso que particularmente lo requiere, así puede ser. Y por último, para referirme a lo que señalaba la diputada respecto a el trastorno del espectro autista, que también, ya que estamos hablando de enfermedades, el texto del artículo 10 dice,
infraestructura adecuada para su uso por parte de estudiantes que requieren cuidado en su salud mental y en especial para personas con trastorno del espectro autista. O sea, no está diciendo que es algo aparte, todo lo contrario, está diciendo que especialmente dentro de la categoría de salud mental, el espectro autista. Eso me parece que no corresponde técnicamente y no corresponde que se encuentre en una norma y no corresponde entonces que el espectro autista esté se refiere y se regula al espectro autista y el título de la ley habla de proyecto establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. Creo que no corresponde hacer esa mezcla de categorías por cuanto, insisto, la condición de espectro autista no es y no puede ser considerada menos por el legislador como una enfermedad de salud mental. Muchas gracias. Yo había solicitado la palabra para proponer si es que podemos encontrar una redacción de consenso, pensando en que la indicación está pensada, y me aprovecho de corregir a mí misma con la explicación que hacía. Esto no corre para la semana de receso, solo para los periodos académicos, digamos, para la vuelta de vacaciones, sea de verano, sea de invierno, es decir, en cada semestre. Quería proponer que fueran 5 días hábiles, si es que eso generara consenso. Diputado Ulloa. Gracias, una consulta. He apoyado con fuerza las indicaciones, etcétera, pero aquí me llama la atención una cosa. La idea matriz del proyecto tiende hacia un lado, ¿cierto? Tiende hacia la salud mental. Pero aquí hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, tiene que existir la libertad de enseñanza, respetar la libertad académica que tiene que tener cualquier establecimiento, obviamente, sin afectar la idea matriz, que de alguna manera la estamos regulando. Pero en segundo lugar, a menos que esto realmente afecte la salud mental de los alumnos, que haya una prueba, una evaluación dentro de los 10 días siguientes o 5 días siguientes, ¿qué hace esta norma en este proyecto, Presidenta? A menos que establezcamos que una evaluación en un periodo como este produce de por sí, o per se, perdón, una afectación a la salud mental, cosa que parecería raro de determinar por parte de nosotros. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Solo para responderle al diputado Ulloa, el proyecto de ley tiene un nombre distinto al que se está nominativamente en la citación, producto de que fue objeto de votación. El proyecto de ley se llama Proyecto de Ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar en la educación superior y protege los derechos de estudiantes que requieren cuidados específicos en su salud mental. Es más amplio y esto también es parte de las sugerencias que recibimos de parte de los expertos y expertas en la discusión. Me pidió la palabra la diputada Serrano. Diputado Badilla, diputado Rey. Sí, yo no quiero formar un diálogo, pero ya que nuevamente se volvió a poner el punto, yo creo que entender los cuidados de salud mental como parte de una patología es bastante inadecuado. De hecho, cuando el diputado Schubert, por su intermedio presidenta, leyó completo el articulado y se habla de cuidados de salud mental, no se habla de patología o de enfermedades. Yo solo quiero ponerlo nuevamente sobre la mesa. Micrófono prendido. Diputado Bobadilla. Presidenta, si vamos a empezar a regular por ley el o los calendarios académicos de las distintas instituciones de educación, creo que vamos por mal camino. Creo que como otros también así, tienen consecuencias de que están vulnerando la autonomía. Yo no podría estar de acuerdo en votar favorablemente una indicación que atenta, creo que gravemente, en un elemento de la autonomía universitaria, en un elemento que creo que es fundamental. Cada estudiante sabe los contenidos y el calendario académico que ofrecen las universidades o los centros de educación superior. Si nosotros vamos a modificar esto por ley, creo que no es lo que corresponde. Por eso, Presidenta, yo desde ya manifiesto mi voto en contra a esta propuesta. Muchas gracias, diputado Badilla. En atención a la argumentación que acá se ha expresado y lo que hemos conversado con las autoras de la discusión, o sea, la de la indicación, vamos a retirar la indicación propuesta en este inciso. En aras también a que se vea que hay una disposición de tener acuerdos en esta comisión.
Diputado Schubert. Muchas gracias, presidenta. Una consulta para la señora secretaria. Me doy cuenta que nos saltamos la votación particular del artículo 11 en adelante. Si bien es cierto, no tiene indicación, pero la votación que hemos hecho es general. Y no está indicada, pero no deberíamos votar artículo por artículo. Eso iba a ser a continuación. Ah, perfecto. Perfecto. Eso. Era solamente para ver si estaba concentrado. Muchas gracias. Señora secretaria. Sí, efectivamente. Los artículos, no se han votado los artículos 11, 12, 13, 14 y 16. Bueno, el 15 tampoco, porque se acaba de retirar la indicación que se había presentado. Y no sé si habría acuerdo para votarlos en conjunto. ¿Habría acuerdo para votarlos en conjunto? Sí. ¿No hay acuerdo para votarlos en conjunto? Bueno, vamos con el artículo. Vamos por parte entonces. Diputado Santana. Sí, es que como no hay acuerdo para votar en conjunto estas normas y se ha dilatado bastante la discusión, yo le pediría que las intervenciones fuesen, por ejemplo, cuando los parlamentarios votamos, porque si no se está convirtiendo en una discusión bien prolongada, Perfecto. en donde un diputado interviene una, dos veces y después cuando va a votar y argumentar su voto interviene una tercera vez, y me parece que eso es dilatar la votación, y este proyecto ya lo venimos tramitando hace varias sesiones. Perfecto. Procedamos de esa forma entonces. Señora secretaria, le ruego pueda tomar la votación de los distintos artículos de forma seguida. Sí. Vamos a votación entonces el artículo 11, denominado semana de receso. Diputada Arce. A favor. A favor. Estamos en tiempo de votación, diputado Badilla. Estamos en votación. Diputada Arce. A favor. Voy a dejar al diputado Badilla para después. Diputado Cornejo. Diputado Ulloa. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Schubert. Voy a fundamentar, señora secretaria, mi voto en el artículo 11. Me parece que es extremo. Me parece que es extremo llegar al punto de, en una instancia de educación superior, donde estamos formando a adultos para enfrentar la vida profesional, tengamos tantos y extremos cuidados respecto, nuevamente, de aplicación general. No estoy hablando de los casos particulares donde el alumno ha manifestado a través de un certificado médico que tiene una condición especial, sino que estamos hablando de aplicación general. Estamos entrometiéndonos en la forma incluso en la que organizan su semana de receso y de evaluaciones. Creo que es extremo, creo que claramente excede la autonomía de las instituciones, o sea, no sé qué tanto margen les vamos a dejar si estamos regulando todas las instituciones de educación superior, y creo que no se condice tampoco con el espíritu de la norma. El espíritu de la norma busca precisamente que aquellos que tengan una condición especial con certificado médico tengan entonces un tratamiento especial, pero en este caso no es la situación, sino que es de aplicación general. Mi voto es en contra. Diputada Serrano. Diputado Bodilla. Espérenme un segundito. Diputado Bodilla en contra. Diputado Rey. Sí, a ver, dentro del artículo aparece nuevamente el concepto de comunidad académica y yo lo que quiero, en este caso en particular, es establecer por lo menos el significado que encontré de comunidad académica hasta el momento, es que habla, que se definen como una estrategia de trabajo pedagógico colaborativo cuyo centro es el estudiante. O sea, el estudiante en sí y el resto de la comunidad no es parte, es decir, son los académicos, jefe de carrera, el director de carrera y otros más. Y por lo tanto, cuando hablamos entonces de comunidad académica, no estamos hablando de la comunidad educativa donde todos son parte, y por lo tanto, si se va a hacer algún tipo de plan o se va a desarrollar algún tipo de actividad de este tipo, yo creo que debe ser la comunidad académica, todos los que deben ser parte de este, no solamente una parte. Así que, por lo tanto, voy a votar en contra. Diputado Rey. Diputado Ulloa. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 5 votos, 5 en contra. Se rechaza el artículo. Corresponde ahora a la votación del siguiente. Sí, el artículo 12, modificaciones al calendario académico.
Diputada Arce. A favor. Diputado Cornejo. Estamos en la número 12, diputado Bobadilla, estamos en votación. Pero, Presidenta, para los subsidios te pido que dé lectura a lo que vamos a votar. En todo caso, estamos votando. Es la señora artículos- secretaria la que está Sí. haciendo la votación en este momento, diputado Bobadilla, y de todas maneras está en el comparado que tiene frente a todas y todos. Lo que pasa es que los artículos que no fueron objeto de indicaciones, o sea, estaban desde el inicio tal cual, así que por eso no les doy lectura. Las indicaciones se leen. Pero si los diputados lo exigen, no hay por favor, problema. estamos en votación. Continúe, señora secretaria, por favor. No existe obligación de dar lectura, en todo caso, diputado. Por favor, continuemos. Estamos en votación, diputados. Diputado Bodilla, ¿le tomo votación ahora o al final? Diputado Cornejo. Diputado Ulloa. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Schubert. Bien, voy a fundar mi voto. A ver, aquí, similar al caso del artículo 11, yo he trabajado en una universidad y sé lo complejo que es armar los calendarios académicos y muchas veces requiere de cambio y cuesta efectivamente hacer los cambios, pero aquí hay una norma donde se clausura esa posibilidad, no se puede modificar a menos que se cuente con la venia de los representantes del estamento estudiantil. No veo qué vínculo tiene con la finalidad de la norma, en primer término. En segundo lugar, esta decisión corresponde a la dirección académica, que es un organismo participativo que se va a ver coartado de aquello. Claro. Y por lo tanto no encuentro que también lo que se está haciendo es vulnerar la autonomía nuevamente de las instituciones. Por la misma razón, mi voto es en contra y formulo reserva de constitucionalidad, por cuanto contraría la autonomía de los grupos intermedios establecido en el artículo, en inciso primero del artículo primero de la Constitución Política de la República. Diputada Serrano. A favor. Diputado Bobadilla. Presidenta, esto de las modificaciones del calendario académico que tengan que ser con previa consulta a los estamentos estudiantiles no me parece. Creo que debemos preservar y mantener la autonomía de las universidades para definir sus calendarios académicos. Creo que involucrar a los estudiantes en esa decisión no corresponde. Por eso lo voto en contra. Diputado Ulloa. Diputado Rey. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 5 votos, 5 en contra. Rechazada la indicación. Ahora corresponden los artículos 13, 14, se caen porque estaban relacionados al artículo 11. ¿Y cuál corresponde votar ahora? El 15. El artículo 15. En votación. En votación el artículo 15. ¿Presidenta? Dele lectura, sí. Ya. Artículo 15. Días de... no, se cae también porque es semana de receso. Se cae. El 16. Dictación de normas internas. Las instituciones de educación superior en ejercicio de su autonomía dictarán las normas internas pertinentes que regulen detalladamente la aplicación de las disposiciones de esta ley. Muy claro. En votación. Diputada Arce. A favor. Diputado Bobadilla. Presidenta, si hubiéramos aprobado aquellas que se involucraban en la definición de los calendarios académicos que vulneraban claramente la autonomía universitaria, esta indicación no tendría sentido, porque va en la dirección correcta. Por lo tanto, yo la voto a favor. Diputado Cornejo. A favor. Diputado Ulloa.
Diputada Plasencia. Gracias, secretaria. Yo lo único que quiero plantear brevemente es que si hubieran leído el artículo, los artículos del proyecto de ley hasta el final, se habrían dado cuenta que todo lo que rechazaron, digamos, no tenía ninguna contraveniencia con la autonomía de las instituciones de educación superior, porque justamente esto estaba salvaguardado en el mismo proyecto de ley. Entonces me parece que acá lo que se ve es simplemente una falta de prolijidad y una falta de rigurosidad al momento de legislar, y los únicos perjudicados no somos nosotros, son los estudiantes de educación superior, que finalmente van a tener una norma que ojalá en los siguientes espacios de tramitación pueda ser corregida. Yo voto a favor. Gracias. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Schubert. Gracias, secretaria. Yo no iba a hablar, pero la verdad es que lo voy a hacer después de la intervención anterior, porque lo que plantea la diputada creo que refleja un desconocimiento respecto a la aplicación de las normas. No porque yo haga normas que están malas y luego pongo una al final que dice lo anterior vale o se ajusta a la ley, entonces va a estar correcto. Yo puedo perfectamente bien dictar normas que vulneran la autonomía y luego decir que regule en los reglamentos. Porque si usted se fija, lo que dice el artículo 16 que estamos votando dice, que nadie lo leyó, pero yo lo voy a leer. Las instituciones de educación superior en el ejercicio de su autonomía dictarán las normas internas pertinentes, y aquí viene lo importante, que regulen detalladamente la aplicación de las disposiciones de esta ley. Ergo, si se hubieran aprobado las disposiciones anteriores, que fueron rechazadas, gracias a Dios, tendría que su reglamento regularla debidamente. Eso no valida entonces lo anterior. Esto tiene que ver con técnica legislativa, colega. Mi votación es a favor. Serrano. A favor. Diputado Rey. ¿Perdón? Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 9 votos, 1 en contra. ¿Cómo, perdón? 9 votos a favor, 1 en contra. Aprobada la indicación. O sea, el artículo, perdón. 9 a favor. 9-1. Corresponde entonces continuar con la indicación número 32, si es que no me equivoco, señora secretaria. Sí, la 32 nueva, la 32.1. Sí. También estaba suelta junto con la otra. Y es para intercalar un artículo nuevo. En el comparado que tienen ahí. No, no está en el comparado. Está en esta. Se repartió en todos los pupitres, estaban las dos indicaciones. Se va a dar lectura ahora, por favor. Orden en la comisión. Diputado Bobadilla. Orden, por favor. Señora secretaria, de lectura de la indicación. Es para intercalar un nuevo artículo al proyecto. Artículo 16. Convenios de cooperación educativa para prácticas profesionales. A fin de resguardar la salud mental de todas las personas intervinientes en los procesos de prácticas profesionales, entendiendo estas como actividades de naturaleza formativa para estudiantes y supervisadas por la respectiva institución de educación superior a la que pertenezca, deberán suscribirse convenios de cooperación educativa con las entidades colaboradoras, las que contendrán los términos, derechos y deberes de cada parte en la realización de las mismas, con los siguientes contenidos mínimos. 1. Los objetivos educativos de la práctica y las actividades en que consistirá. 2. Los plazos de duración, el régimen de permisos para la evaluación de su asistencia y condiciones para la rescisión anticipada de la misma en caso de incumplimiento de alguno de sus términos. 3. Los seguros eventualmente aplicables ante caso de accidentes. 4. La protección de los datos personales del estudiante. 5. La regulación de los eventuales conflictos surgidos durante su desarrollo y los mecanismos de resolución a través de protocolos de actuación que resulten aplicables. 6. Los términos del reconocimiento de la institución de educación superior a la labor realizada por los tutores de la entidad colaboradora. 7. Los plazos y procedimientos para la entrega del informe final al estudiante a cargo, con la valoración de las competencias y la calificación de la misma. En ningún caso podrá condicionarse la entrega del informe final de la práctica o de la valoración o calificación final de la misma a la entrega de la evaluación que pueda o deba hacer el estudiante del mismo proceso de práctica, de su tutor o tutores, de la entidad colaboradora o de la institución de educación superior, la cual siempre deberá ser entregada con posterioridad a la evaluación definitiva del proceso de práctica. El estudiante no podrá mantener ninguna relación contractual con la entidad colaboradora en la que se realice la práctica, salvo autorización con arreglo a la normativa interna de cada institución de educación superior.
Muchas gracias, señora secretaria. Yo puedo dar la explicación como una de las mocionantes. Esto está directamente basado en una asesoría técnico-parlamentaria que solicitamos a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el tema de prácticas relacionado precisamente con la salud mental. A partir de una situación puntual, esto se incorporó al proyecto. Estamos hablando del caso de Catalina Callazaga, una estudiante que se quitó la vida precisamente a inicios de este año, producto de la violencia que vivió en su internado. A propósito de ello, es que creemos relevante incorporar esta regulación dentro del proyecto de ley porque precisamente es una dimensión donde también se puede ver afectada la salud mental y la vida de un estudiante, pero muchas veces queda fuera del contexto académico por las características de las prácticas y los internados. Precisamente, en particular, el inciso número 2 es respecto a la evaluación que debe entregarse al estudiante, es algo que apunta justamente al caso puntual de lo ocurrido. Pero la idea es que podamos precisamente incorporar una regulación de las prácticas profesionales de internados que hoy día son áreas de no regulación, de zona gris de normativa y que muchas veces dejan en desprotección no solamente a las y los estudiantes, sino también a las instituciones y los profesionales, porque ante la falta de norma, todas y todos quedamos desprotegidos. Eso es lo que puedo señalar sobre la norma. No sé si hay alguna palabra, alguna pregunta. Diputado Schubert, diputado Bobadilla, diputado Rey. Gracias, presidenta. Sí, me gustaría, dado que esto no estaba en el texto original, si el gobierno puede pronunciarse respecto a las implicancias de esta propuesta. Gracias. Me sumo al diputado Schubert en esta oportunidad. Muchas gracias, diputado Badía. Diputado Rey. Sí, tengo justamente duda en el último párrafo en donde se señala que no se podrá mantener ninguna relación contractual con la entidad colaboradora, es decir, donde el joven o la joven está haciendo la práctica, le colocan trabas para que ésta la pueda desarrollar cuando están recién abriéndose al mercado, o sea, le están restringiendo la posibilidad que puede entrar. Aquí dice, el estudiante no podrá mantener, dice, vuelvo a repetirlo, no podrá mantener ninguna relación contractual con la entidad colaboradora en la que realice la práctica. Eso es, salvo, y hay excepciones, pero salvo, es decir, procedimiento administrativo, salvo cortapiso, salvo, o sea, a mí me parece increíble porque lo que se requiere es justamente insertar a los jóvenes en el desarrollo de las competencias técnicas que estudió. Si esta tiene relación con lo que estudió y le está dando la posibilidad de trabajar, ¿por qué no lo va a poder hacer? O sea, no me parece a mí, si sacan ese párrafo, yo estaría dispuesto a votar a favor, si no me voy a abstener. Muchas gracias, diputado Rey. Como una de las autoras de la moción, le quiero proponer a la comisión, si es que el resto de las autoras lo tienen a bien, que se modifique esta norma y le retiremos el inciso al que se refería el diputado Rey. ¿Habría acuerdo de las mocionantes? Perfecto. Borramos entonces esa parte del inciso. Diputado Cornejo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Solamente si es posible conocer los alcances a lo que se refiere el punto 3 de los contenidos mínimos sobre los seguros eventualmente aplicables ante casos de accidente, y lo que señala también el punto 5, que señala la regulación de los eventuales conflictos surgidos durante su desarrollo y los mecanismos de resolución a través de protocolos de actuación que resulten aplicables. Me gustaría conocer en más detalle, ¿cierto?, en términos de lo que se relaciona con los seguros eventualmente que fueran aplicables en casos de accidente, y si fuera posible explicar con un poquito más, yo no logro advertir el fondo de lo que se señala en el punto 5, presidenta, por favor. Diputados, antes de continuar, solamente solicitar el acuerdo para que podamos escuchar al subsecretario. Tenemos que extender la sesión. Entonces, en votación, señora secretaria. Estamos en votación, diputado Badía. En votación 32.1. Debería pedir el acuerdo para prolongar. Eso estaba pidiendo, pero usted no me lo dio. No lo di, para prolongar, llegó la hora. Pero ya estábamos en votación. No, Estamos en votación. Presidenta, yo pedí antes que usted pidiera la votación. No, presidenta, terminemos bien la sesión. Diputado Badía, primero no le he dado la palabra y yo dije que estábamos en votación antes de que terminara la sesión, y le pido a la señora secretaria que pueda despejar este punto.
Presidenta, lamentablemente esta vez no estaba atenta, como me reprochó el diputado Bobadilla en delante. Por lo tanto, ¿usted pidió acuerdo para? No, yo pedí acuerdo, no lo obtuve y después dije que estábamos en tiempo de votación. ¿Usted no pidió acuerdo para que para prolongar. Para poder escuchar al subsecretario. Y no hubo acuerdo. Y yo dije que estábamos en votación y eran las 16:59. Estaba dentro del plazo, eso sí lo vi. Estaba dentro del horario. Entonces, lo que no tenía claro era en votación. para qué había pedido la prórroga. O si había pedido la prórroga y otro acuerdo. Diputada Arce. A favor. Diputado Bobadilla. Diputado Cornejo. En contra. Diputado Ulloa. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Schubert. Gracias, señora secretaria. Voy a fundar mi votación. A ver, me hubiera encantado haber escuchado una explicación más profunda y también la apreciación del Ejecutivo. Creo que es importante regular las prácticas profesionales con ocasión de ese caso y de muchos otros casos que tal vez no son tan dramáticos y no han llegado a ese nivel, pero que sí son muy complejos. Por lo tanto, habría sido interesante escuchar al Ejecutivo. Lamentablemente, la presidenta así lo determinó de manera distinta. Porque aquí habla de convenios de cooperación educativa con las entidades colaboradoras. Entiendo que se puede estar refiriendo a una suerte de acuerdo que incorpora estos puntos del 1 al 7 con quien la entidad educacional va a hacer una práctica de sus alumnos. Me imagino que ese convenio tiene sentido principalmente, por ejemplo, pensando en los campos clínicos. Pero no sé si se aplica también, y por eso me hubiera gustado haber escuchado al Ejecutivo y otra explicación más profunda, si se aplica, por ejemplo, al que estudia, no sé, construcción civil y quiere hacer la práctica en una constructora. ¿También se aplica el mismo convenio? Por lo tanto, de ser así, que no lo sé, de ser así, cada alumno que va a hacer práctica en distintos lugares tiene que, además de conseguir la práctica, lograr que su entidad educacional firme un convenio con esa empresa. O sea, si tengo 40 alumnos de construcción civil y van a hacer práctica, con lo que cuesta conseguir la práctica en 40 empresas, va a tener que además lograr que la empresa firme un acuerdo accediendo a estos puntos que habla incluso de seguro. Entonces, creo que aquí falta explicación. Me parece muy bueno regular las prácticas profesionales para velar también por la integridad de los alumnos, pero creo que aquí falta información, faltó una explicación y por ende mi votación es en contra. Diputada Serrano. A favor. Diputado Bobadilla. ¿Falta algún otro diputado? Diputado... Exacto, cuando termina es... Diputado Rey se abstiene. Presidenta. A favor. Sí, no, sí le tomé al diputado Bobadilla. Por la afirmativa, 5 votos, 3 en contra, 1 abstención. ¿Qué sucede? Aprobada. Aprobada la indicación. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.